Buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de este libro fabuloso que es Efesios. Recordemos que en el libro de Efesios Pablo nos está enseñando que como creyentes somos diferentes a los no creyentes y que por eso nuestra manera de vivir debe ser diferente. En Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en Efesios 4:17 Pablo nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y nos muestra a través de la carta la manera de vivir dentro de la iglesia en los primeros versículos, después del capítulo 4 en adelante. Luego nos muestra, como hemos visto, la manera de vivir en este mundo, la forma como es que debemos de vivir. Y a partir de este versículo en adelante que vamos a ver hoy, nos muestra la manera de vivir en el hogar. Nos dice, recordamos, que previamente debemos llenarnos de su Santo Espíritu, porque a través de la llenura del Espíritu Santo vamos a poder vivir de esta manera como Dios nos pide, sobre todo en el hogar, ¿no? Ya que uno de los efectos de la llenura del Espíritu Santo, como habíamos dicho, es que nos sometamos unos a otros, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, nos dejamos controlar por el Espíritu Santo en nuestras vidas, hay tres efectos, habíamos dicho, ¿no? Hay una alabanza muy alegre, edificante hacia el Señor, ¿no? Y una alabanza que obviamente nos edifica a nosotros, una alabanza que va hacia el Señor. Hay un agradecimiento a Dios por todo. Y el otro efecto de la llenura del Espíritu Santo es que aprendemos a someternos unos a otros. Habíamos visto en el video anterior que la definición de la sumisión bíblica es el poder entender primeramente que Dios ha puesto en este mundo un orden, que para que funcione en este mundo van a haber algunas personas que están en autoridad y otras personas que tienen que estar bajo la autoridad de esas personas, ¿no? Por lo que los creyentes nos sometemos voluntariamente hacia esos diferentes liderazgos, honrándoles y obedeciéndoles. La sumisión bíblica, por tanto, habíamos concluido que es un efecto de la llenura del Espíritu Santo. Si quieres saber más, ¿no?, por qué es que decimos esto, puedes ver el video anterior en nuestro canal de YouTube. Y esta sumisión bíblica que nos muestra es voluntaria, nos muestra como una de las primeras características. Y lo segundo es que contiene dos elementos: la honra y la obediencia. El recordar esto nos lleva inmediatamente a lo que Pablo establece en su carta, ¿no? En Efesios capítulo 5, versos 22 al 24. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es relativamente fácil ser cristiano fuera de la iglesia. Es relativamente más fácil ser cristiano dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierta manera nos vemos un corto tiempo y muchas veces ponemos una buena cara, una buena sonrisa, un buen saludo, hablamos de la palabra de Dios y es relativamente fácil mantener un ritmo, un cristianismo. Después es un poco más difícil ya mantener un cristianismo en el mundo, un lugar en donde no te ven las autoridades de tu iglesia, los hermanos, y no te ven todos en general. Pero también si bien es cierto, es más difícil, pero también es relativamente fácil porque las personas no te conocen, no conocen tus pensamientos, no conocen lo que debes hacer y entonces podría ser más fácil pasar inclusive en el mundo como creyente. Pero donde es sumamente difícil ser creyente es en el hogar. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos conocen los integrantes de nuestro hogar. Tu esposa te conoce, tus hijos te conocen exactamente, te conocen con qué humor te levantas, cómo hablas, tus propios pensamientos muchas veces, tus ideas, con qué te enojas, si estás criticando a otras personas o no. En el hogar te conocen. Entonces ahí es donde es más difícil realmente ser un creyente tal y como la Biblia nos dice. Por eso es que Satanás ataca la familia, ¿no? Ataca las relaciones entre esposo, entre esposa, las relaciones entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque sabe que si la familia está mal, entonces la iglesia estará mal. Y si la iglesia está mal, el mundo estará mal, ¿no? Por eso es que el trabajo de Satanás lo enfoca principalmente en la familia.
Por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja básicamente a partir de estos versículos cómo es que dentro de la familia debemos funcionar. Y dice a la mujer que la mujer debe estar sujeta a su propio marido, ¿no? Comenzando a entender, lo primero que entendemos es que la esposa está sujeta a su propio marido, ¿no? Estamos hablando dentro del hogar, ¿no? Dentro del hogar, dentro de la casa. Y lo que espera el Señor de la esposa es que esté sujeta a su esposo. Ahora, cuando hablamos de sujeción, como decíamos el video pasado también, esto puede generar conflictos en nuestras mentes porque inmediatamente asociamos la sujeción de la mujer con el machismo, con la esclavitud, con la baja autoestima. Y se tiene la imagen como que del cavernícola que agarra a la mujer por los pelos y la arrastra hacia la cueva. Pero ese no es el panorama que nos muestra la Biblia en el matrimonio. La verdadera sumisión no tiene nada que ver, como ya lo habíamos visto, con la esclavitud. No asume la inferioridad de la mujer, sino que al contrario, la Biblia nos enseña que los hombres y las mujeres son iguales en dignidad, son iguales en naturaleza. Es más, la Biblia se opone tajantemente al machismo y pone a la mujer en una posición de honor y de honra. Y esto se hace evidente cuando se compara la Biblia con el trato que se daba a la mujer en los tiempos en los cuales la Biblia fue escrita. Recordemos que en el mundo griego, por ejemplo, ¿no?, la mujer era considerada casi como nada, ¿no? Y Platón, aunque trató de dar algunas libertades a la mujer, pero muy en lo profundo escondía esta gran diferencia que había con la mujer, porque él pensaba y decía, por ejemplo, que un hombre en la vida, si era un hombre cobarde, era un hombre injusto, se reencarnaría en la siguiente vida como castigo, como una mujer, ¿no? Entonces, solo ahí en ese pensamiento vemos el pensamiento inferior que tenían con la mujer. El mundo romano, ni que decir más, ¿no? Era considerar a la mujer casi como un mueble. Legalmente el estatus era casi como un esclavo. Los hombres podían hacer con sus esposas lo que ellos querían. Hasta que el evangelio llega a esos determinados lugares y la situación con el hombre y la mujer dentro del hogar empieza a cambiar. En algunos lugares a donde la Biblia no ha llegado, todavía se mantuvieron por muchos años algunas costumbres anteriores a la Biblia. Y eso, por ejemplo, lo vemos en la India, ¿no? En la India, antes que el evangelio llegue, si un hombre moría la viuda de ese hombre, la mataban y mataban también al niño. ¿Por qué? Porque si el hombre moría era como si ya no tuviese sentido que la esposa siga viviendo, que el hijo siga viviendo, y mataban a toda la familia. Guillermo Carey, cuando estuvo allí en la India, justamente vio todo eso y a través de sus enseñanzas, a través de la enseñanza de las Escrituras, empezó a cambiar la mentalidad de esos lugares a donde llevaba el evangelio. En África, por ejemplo, igual moría un hombre y se mataba a la esposa con sus concubinas, ¿no? También. Pero estas prácticas comenzaron a terminar cuando el evangelio empieza a penetrar en estos países. Sin embargo, hay lugares en donde el evangelio todavía no ha penetrado a las sociedades y vemos aún todavía en estos tiempos el trato inferior que se le da a la mujer, el maltrato que se le da a la mujer en los lugares a donde el evangelio no ha penetrado. ¿Y por qué? Porque el evangelio ha cambiado esa forma de ver. Porque, por ejemplo, en versículos como Gálatas capítulo 3, verso 28, nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, ¿no? Y aquí en el pasaje Pablo estaba hablando de que para la salvación ya no hay esta barrera de que si los judíos o los griegos, recordemos que los judíos se consideraban superiores a los griegos, y Pablo decía: no, ya no hay esta barrera, ambos todos son iguales delante de Dios. No hay esclavo ni libre, igual el libre se consideraba superior al esclavo, ¿no? Y dice: no, para el reino de Dios, para el Señor, no, ambos son iguales, ¿no? Igual, en estos tiempos el hombre se consideraba superior a la mujer, y Pablo dice: no, ya no hay eso, sino ambos son iguales delante de Dios. Entonces, la Biblia, ¿no?, el evangelio empieza a dar honor a la mujer y haciéndonos ver que ambos, hombres y mujeres, somos iguales en naturaleza y somos iguales en dignidad delante de Dios. Ahora, somos iguales, sí, en naturaleza y dignidad delante de Dios, pero obviamente también la Biblia muestra que hay diferencias en nosotros, en los hombres y las mujeres. Y no porque el hombre tenga un estatus superior a la mujer, no. Por ejemplo, Pedro escribe en Primera de Pedro,
capítulo 3, verso 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros los esposos demos que honor a nuestras esposas como un vaso más frágil. No que la consideremos debiluchas, no, sino que le demos honor como ese vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como coherederas, ¿no? No es que ustedes, hombres, son superiores a las mujeres, no, son coherederos, ¿no? Ambos, juntos, iguales, ¿no? Delante de Dios. ¿Para qué? Porque si ustedes tratan mal, no dan honor a sus esposas, inclusive da la idea de que sus oraciones tendrán estorbo, ¿no? Entonces, la Biblia revoluciona definitivamente el pensamiento de ese tiempo, ¿no? Del trato del hombre a la mujer dentro del hogar. Y por eso es que nuestras sociedades ahora ya vienen influenciadas por todo lo que es el cristianismo en su tiempo. Spurgeon, cuando él predicaba, ¿no? Se acercó, dice, una mujer en la India y le dijo a este misionero. Spurgeon cuenta de un misionero que estaba en la India, ¿no? Y que se le acerca una mujer y le dice: la Biblia que usted tiene seguro la ha escrito una mujer. Y el misionero preguntaba: ¿pero por qué dice usted eso? Porque dice tantas cosas buenas y amables acerca de las mujeres, ¿no? Y no es que se haya escrito por una mujer, sino es que Dios está dando honor y honra a la mujer como era desde el principio, como era desde el Génesis, ¿no? Cuando Adán abre los ojos y dice: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No había nada igual en toda la naturaleza, en toda la creación, que la mujer. Y él reconoce que es como es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, es como yo, ¿no? Desde el Génesis siempre Dios da honor, honra a la mujer. El problema fue cuando el pecado entró en la vida de Adán y Eva, y a partir de ahí el pecado tergiversa todo, ¿no? A partir del pecado, el hombre está tratando de aplastar a la mujer, y a raíz del pecado, la mujer está tratando de estar por encima del hombre, sin reconocer el liderazgo que tiene dentro de la casa. ¿Ok? Pero no importa lo que el mundo pueda decir, sino nos importa lo que la Biblia nos pueda enseñar. El mundo siempre ha tratado de golpear y decir que la Biblia trata la Biblia ha sido escrita por machistas, ¿no? Que dan un trato inferior a la mujer. Pero cuando uno lee adecuadamente la Biblia desde el Antiguo Testamento, siempre el Antiguo Testamento aún está dando leyes, Moisés está dando leyes que protegen a la mujer en medio de esa sociedad en la cual ellos están viviendo. Dios siempre protegiendo y dando honor a la mujer. ¿Ok? Y si bien es cierto, Dios está estableciendo, ¿no?, esa igualdad de hombres y mujeres delante de Dios, también Dios nos dice que, obviamente, que hombres y mujeres somos diferentes. Somos diferentes en nuestro cuerpo, somos diferentes hormonalmente, somos diferentes en nuestras emociones, y esas diferencias hacen que nosotros tengamos roles diferentes dentro de la sociedad y dentro de nuestras familias. Por eso es que el rol asignado al varón es que el liderazgo de su familia. Y por eso a la mujer le dice que en Efesios 5:22 las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Decíamos al inicio que Dios diseñó la manera como funcione esta sociedad. Y la manera como funciona es que hay algunos que están en autoridad y hay otros que están bajo esa autoridad, que están bajo ese liderazgo. Si no funcionara la sociedad, sería un caos. Y en el hogar también funciona así. Y Dios diseñó el hombre que sea la cabeza de este hogar, el líder de este hogar, y la mujer esté bajo la sujeción, bajo el liderazgo del esposo. Esto no significa, vuelvo a decir, que es una posición denigrante para la mujer. Esto no la coloca en una posición de inferioridad, ¿no? Porque recordemos que Jesucristo mismo se sometió al Padre, y eso no lo hace menos Dios, ¿no? Jesucristo no es menos Dios por haber estado sujeto al Padre. Si recordamos, cuando Jesús estuvo en la tierra, él mismo decía, ¿no?, yo hago solo las cosas de mi Padre. Estaba sujeto a su Padre, y eso no significaba que él era menos Dios, ¿no? Asimismo, cuando él estaba en la tierra,
y todavía era muy joven, él estaba sujeto, nos dice, a la autoridad de sus padres, ¿no? Él se sujetó a ellos, y eso no significaba que él era inferior a ellos, ¿no? A los 12 años, cuando lo encuentran en el templo, él ya era un erudito bíblico, él tenía conocimiento de quién era, inclusive, porque él dice, en las cosas de mi padre tengo que estar. Sabía quién era, sabía que él era hijo de Dios, sabía que era superior a ellos, a José y a María. Sin embargo, Lucas nos refiere que después de ese episodio, Jesús se sujeta a ellos y vuelve hacia Nazaret. Por tanto, el someterse a la autoridad de alguien no significa que sea inferior a esa persona, sino que bíblicamente uno decide someterse a esa autoridad porque reconoce la línea de autoridad. Ahora, debemos aclarar algo. La Biblia no manda al esposo someter a la esposa, ¿no? Vuelvo a decir, la Biblia no dice esposos sometan a su esposa. Eso no dice la Biblia. Sino que la Biblia manda a la mujer que someterse a su esposo. Es una posición que la mujer debe asumir voluntariamente en base a este mandato bíblico. Y por eso es que mujeres que todavía no están casadas deben tener cuidado con quienes se van a casar, porque deben tener en cuenta algo, que se van a tener que sujetar a su esposo. Por eso tienen que mirar muy bien con quién se van a casar. Recordemos que la idea de someterse lleva una idea de subordinarse, de colocarse voluntariamente bajo el liderazgo de otra persona, ¿no? En la Biblia. Ahora, quiero que miremos un poco acerca de la gramática. En el griego, el verbo se presentaba en tres voces diferentes: una voz activa, una voz pasiva y una voz media, ¿no? En la voz activa, el sujeto es el que realiza la acción. Por ejemplo, en esta oración, Juan pateó la pelota. ¿Quién pateó la pelota? Juan. Juan es el que hace la acción, ¿no? En esta misma oración, la pelota fue pateada por Juan, ¿no? Quien recibe la acción es la pelota. Quien fue pateada es la pelota, ¿no? Entonces, en la voz activa, como mismo dice el concepto, el sujeto es el que lleva la acción. Y en la voz pasiva, el sujeto es el que recibe la acción. La pelota fue pateada por Juan, ¿no? El sujeto recibe la acción. Ahora, en la voz media, el sujeto realiza y recibe la acción. Por ejemplo, yo me peino. ¿Quién está peinando? Yo. ¿A quién? A mí, ¿no? Entonces yo mismo estoy ejerciendo la acción y yo mismo estoy recibiendo la acción. Ahora, ¿por qué hacemos este repaso de gramática? ¿Por qué? Porque en el verso 21 y 22, cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, la voz del verbo que usa Pablo aquí es una voz media. Por tanto, no dice que las mujeres deben someterse a sus esposos, tampoco dice mujeres deben ser sometidas por sus esposos, ¿no? No son mujeres deben someterse a sus esposos, voz activa, no dice, voz pasiva, no dice la mujer debe ser sometida por su esposo, no es tampoco esa voz activa, sino es una voz media, en la cual ella misma realiza la acción y ella recibe la acción. Y esa es la única manera de hacerlo, es voluntariamente, que la mujer voluntariamente ejerza la acción y a su vez reciba la acción. Ella misma reconoce el orden diseñado por Dios para el hogar y lo acepta gustosamente y se somete a su esposo. Por tanto, hablar de esto, hablar de la sujeción de la mujer en el hogar, parte de un acto voluntario, del entendimiento del orden que Dios estableció en el hogar. Si no hay entendimiento de que Dios establece un orden para que las cosas puedan funcionar, no hay un entendimiento de que el Señor puso por cabeza al esposo, es difícil que la mujer pueda sujetarse. No lo va a poder hacer porque no hay un entendimiento de por qué tienen que ser así las cosas y va a pelear contra ello. ¿Ok? Pero hablar de esto no podemos perder de vista lo que significa el matrimonio y la relación con el matrimonio, porque obviamente cuando la relación matrimonial no se lleva adecuadamente, surgen algunos vicios justamente de esto, ¿no? Recordemos que la relación de esposo y esposa, conforme a la Biblia, no es la relación de un soldado raso con su superior, por ejemplo, ¿no? No es que el marido está en una posición superior militarmente y la esposa está abajo como un soldado raso y que él le manda y que
que ella tiene que obedecer. No, esa no es la relación matrimonial que nos muestra la Biblia, aunque hay algunos hogares que se manejan así. Tampoco es la relación de maestro-alumno, ¿no? La relación de que, no, yo soy el maestro, yo soy el que enseño, el iluminado, y tú la pobrecita, la que no sabes nada y la que yo te voy a tener que ir enseñando toda la vida, ¿no? Tampoco es esa relación de maestro-alumno en el cual el alumno tiene que sujetarse al profesor porque está enseñándole constantemente, no, tampoco. Tampoco es la relación que la Biblia nos muestra de jefes a empleados, o sea que el hombre es el jefe y la mujer es la empleada de la casa, ¿no? Yo dicto las normas y tú solo tienes que escucharlas y obedecerlas. Tampoco nos muestra un matrimonio así, aunque muchos matrimonios se mueven así en este mundo, ¿no? Ahora, entonces, la relación de matrimonio es una relación diferente, ¿no? En el ejercicio de nuestra autoridad como esposos, obviamente, vuelvo a recalcar, no debemos tratar a nuestras esposas ni como soldados, ni como alumnos, ni como hijos, ¿no es cierto? Porque la relación, ni como empleadas, ¿no? Porque la relación entre esposo y esposa parte de un amor mutuo, ¿no? Es la más íntima de las relaciones entre dos seres humanos, ¿no? Es un acto de compañía permanente entre dos adultos, ¿no? Y es un compañerismo, pues, que dura toda la vida, un compañerismo singular, una amistad singular que dura toda la vida. Por tanto, el liderazgo que debe ejercer el varón, según lo que la Biblia nos muestra, es un liderazgo en amor, ¿no? En amor. Y de esa manera, la esposa, entendiendo esto voluntaria y activamente, debe decidir apoyar la posición de liderazgo de su esposo que Dios le ha dado, ¿no? Entonces, así debería funcionar, ¿no? La mujer apoya este liderazgo de una manera no pasiva, sino de una manera activa, ¿no? Ahora, la sumisión bíblica no es un concepto pasivo, ¿no? Es decir, de que la Biblia no está diciendo las cosas que la mujer no debe hacer, sino al contrario, la Biblia nos está enseñando todo lo que la mujer debe hacer. Y una de las primeras cosas es sujetarse a su esposo. Alguien definía la sujeción como la libertad de la mujer de ser creativa bajo la autoridad de su esposo. Eso significa que la mujer debe colocar sus talentos, su creatividad, su disposición ¿a qué? Al liderazgo de su esposo, ¿no? Ella debe considerarse, y ambos deberían considerarse, parte de un equipo. Son un equipo ambos, no están en competencia, no son enemigos, no son rivales opuestos de un juego, sino son un mismo equipo. Y en ese equipo, como en todo equipo, siempre hay alguien que direcciona, alguien que tiene liderazgo. Y la mujer en este caso va a ser la compañera de ese equipo, la que está luchando juntamente con su esposo por los mismos intereses, está luchando por la misma visión que tienen ellos como equipo. Ella sabe que como equipo alguien tiene que tomar la decisión definitiva. Y esa es ¿quién? El líder de la casa, que es el esposo. Ahora, en el matrimonio bíblico, ambos se complementan, recordamos eso, ¿no? No están compitiendo, no son rivales, volvemos a decir. Y aunque la autoridad final de alguna decisión va a estar siempre en el esposo, recordemos que en todo buen matrimonio siempre hay un alto grado de consulta entre el hombre y la mujer. Esposos, escuchen a sus esposas. El escuchar a las esposas no es señal de debilidad, sino al contrario, es señal de sabiduría. ¿El mundo cómo se maneja? El mundo se maneja generalmente no escuchando a la esposa, ¿no? Y el feminismo, cuando entra, la mujer se maneja no escuchando ya al esposo, ¿no? Entonces no se escucha. Entonces el patrón bíblico siempre es que escucharnos ambos. La Biblia nos dice que la mujer debe ser ayuda idónea para su esposo. Pero si es una esposa que no habla, o que no puede hablar, que no tiene pensamiento propio, o que no se le permite expresar sus pensamientos, entonces no podrá cumplir ese rol de ayuda idónea. Esposos, maridos, recordemos que Dios le dio a Adán, a Eva, ¿en qué momento? En el tiempo en que Adán aún no pecaba, en el tiempo en que Adán, entre comillas, no necesitaría mayor ayuda, tenía una relación correcta con Dios, estaba sin pecado, todavía no actuaba neciamente. Y ahí Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Ahora, si estando en esas condiciones de perfección, digamos, Adán,
necesitaba una ayuda idónea, cuánto más ahora que estamos nosotros con nuestras mentes ya cargadas de pecado, que no pensamos muy bien, no tomamos muchas veces buenas decisiones, nuestros sentimientos nos llevan por un lado, nuestras pasiones nos pueden llevar por otro lado. Necesitamos la ayuda idónea de nuestras esposas. Por eso es que en el matrimonio bíblico hay una interrelación, aún en las decisiones que se toman entre el hombre y la mujer. La Biblia establece, es más, una codependencia entre hombres y mujeres. Pablo decía, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, verso 11, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, ¿no? Hay una codependencia. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El Señor nos diseñó de manera que ambos dependamos el uno del otro. Entonces, vuelvo a decir, sumisión de la mujer no significa, sumisión de la esposa no significa inferioridad, no significa que es un ente pasivo, que es un cuadro colgado ahí en la pared, ¿no es cierto? No significa que la mujer debe anular su creatividad, sus dones, sus talentos, no. Pero tampoco significa ser la sirvienta o la esclava de la casa, no. La sumisión bíblica es el reconocimiento, mujeres, del liderazgo establecido por Dios, en donde el hombre toma el papel de líder y la mujer debe que apoyar y honrar ese liderazgo. Recordemos que para que se pueda dar esta sujeción bíblica, ¿incluye qué? Incluye honra y obediencia. La mujer sumisa honra a su esposo, lo trata con respeto. Dice en Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿no? Este es el punto culminante. Pablo está diciendo, las mujeres deben ¿qué? Respetar, honrar a sus esposos. En Efesios 5:22 nuevamente volvemos, dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos, ¿no? Es interesante mirar que ¿a quién le habla? A todas las mujeres creyentes. ¿Por qué? Porque no depende de las cualidades de la esposa. No quiere decir, ok, mujer, sujétate si no tienes o si tienes determinados dones, determinados talentos, determinadas habilidades. No depende de tus talentos, no depende de tus habilidades. Simplemente te dice que sujétate a tu esposo. Y tampoco depende de las cualidades del esposo. No dice el esposo que tenga estos dones, que tenga estas debilidades, que tenga estas habilidades, que tenga estos talentos, que tenga esta inteligencia, que tenga esta espiritualidad. A él sujétate. No. Simplemente a todas las mujeres creyentes, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. A todas las mujeres creyentes, ¿no? Y digo a todas las mujeres creyentes porque obviamente la sujeción bíblica no es fácil y se necesita que la mujer esté llena del Espíritu Santo para poder cumplir este mandato del Señor. Dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Obviamente las mujeres no se van a someter a sus esposos como a Cristo, ¿no es cierto? Porque solo Cristo merece nuestra honra y respeto de manera muy, muy especial, ¿no? Solo Cristo, ¿no? No podemos nosotros pretender competir o compararnos, pero sin embargo Dios, Jesús mismo, ha establecido que esta línea de autoridad, ¿no? Y dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la mujer se sujeta a su esposo, está sujetándose al propio Cristo, así como al Señor, ¿no? Está sujetándose al propio Dios. Esto nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Por qué deben someterse las esposas cristianas a sus esposos? Porque Cristo lo ha mandado. Porque Cristo mismo lo ha mandado. Y si las mujeres quieren honrar y obedecer a Cristo, tienen que respetar el orden establecido por Dios. Hermana, lo que debe hacer, o el motivo para someterte a tu esposo, debe ser que el buscar hacer la voluntad de Cristo, el buscar hacer la voluntad de Dios. Y todos sabemos como creyentes que
estamos nosotros en la búsqueda de querer hacer la voluntad de Dios, pero al querer y buscar hacer la voluntad de Dios, a veces nos encontramos con cosas que nos son difíciles, que no nos gustan, que no las entendemos, pero que las hacemos por fe. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios y hacer su voluntad. Es lo mismo también aquí. ¿Por qué lo haces? Para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Sujétate a tu esposo. Es la voluntad expresa, clara de Dios con respecto a las mujeres en el hogar. Ahora, obviamente hay muchos esposos que de repente no inspiran respeto, ya sea por la falta de su sabiduría en sus hogares, ya sea por tener una pésima condición espiritual, ya sea por su rudeza, ya sea por su desconsideración en la casa o ser un abusivo con su esposa. Pero mi hermana amada, Cristo siempre es digno de respeto, siempre es digno de honra, y Él ha ordenado a las esposas estar sujetas a sus esposos. Toda mujer que respete y honre a Cristo va a respetar a su marido, aunque el marido no lo merezca, aunque el esposo sea un patán. Pero no depende de qué es lo que sea él, sino depende de la obediencia a Cristo. El móvil para respetar al marido, para honrar al marido, no es la respetabilidad del marido, sino es la obediencia a Cristo. Ya que lo contrario, una mujer que no respeta a su esposo, una mujer que no honra a su esposo, no respeta a Cristo. No hay opción. Esa es la línea que Dios ha establecido. Verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Por qué es que la mujer tiene que sujetarse al hombre? ¿No? Pablo nos da una razón no cultural, sino una razón funcional y teológica. Dice, el marido es cabeza de la mujer. Él no dice el marido debe ser cabeza de la mujer. Dice, ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Es la posición que Dios designó. Así Dios lo estableció desde el principio de la creación. Y la cabeza es la que dirige obviamente al cuerpo, ¿no? Ser un hombre significa ser cabeza. Ser un esposo significa ser cabeza de su esposa. Dirigir a su esposa, dirigir a su casa. Entonces, el hombre que no dirige su casa, obviamente, es como un cuerpo sin cabeza y está atentando contra su propia hombría. Ser hombre no es hablar rudo, no es hablar duro, sino es dirigir. El hombre, ser hombre significa ser cabeza de la mujer. Y aunque algunos hombres de repente no quieren asumir su posición de cabeza, siguen siendo cabeza y siguen siendo responsables de su hogar. Dice, ¿por qué las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos? Porque el marido es cabeza de la mujer, es el patrón, es el orden divino establecido. Porque el marido es cabeza de la mujer. Por tanto, no es algo cultural, no es algo que Pablo estaba viviendo en ese tiempo y por eso es que lo puso, ¿no?, aquí, sino Pablo nos da esta razón funcional, porque el hombre es cabeza de la mujer, así lo estableció Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y ahora nos da una razón teológica y nos dice esta comparación de Cristo y la iglesia, porque Cristo también es cabeza de la iglesia. El modelo para el matrimonio es Cristo y la iglesia. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No es porque estaba de moda en ese tiempo, no es porque Pablo vivía en un mundo machista, no es porque Pablo tenía ideas machistas, no, es porque Dios estableció que el hombre sea cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No hay diferencia, no hay ninguna otra razón. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, de la misma manera el hombre es cabeza de su esposa. Hoy el mundo trata de decir de que estas razones de la sujeción, Pablo lo escribió porque estaba influenciado por el machismo de ese tiempo, porque Pablo estaba influenciado y él mismo era un machista, y todos los ataques que hay hacia esto, ¿no? Todos los ataques demoníacos que hay justamente hacia esta porción de las Escrituras. Pero Pablo da una razón muy clara, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios estableció que el hombre es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, punto.
No hay otra razón. No tiene influencia cultural, no tiene esto influencia de ningún tipo, simplemente así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si van a cambiar algunas cosas, vamos a tener que cambiar el hecho también de que Cristo es cabeza de la iglesia. Es más, establece el modelo mismo de la sumisión que se debe tener. Dice en el verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. De nuevo, ¿no? No es un patrón cultural, ¿no es cierto? Recuerden, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El patrón bíblico, el modelo bíblico sigue vigente hasta hoy y seguirá vigente hasta que el Señor venga por nosotros. El modelo es la relación entre Cristo y la iglesia. El modelo de los esposos es Cristo, ¿no? Quien amó a su iglesia hasta el punto de dar la vida por ella. Y la iglesia, dice, es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Entonces, nos preguntamos, ¿es Cristo un déspota que abusa con su iglesia? No. ¿Es Cristo un déspota que abusa de su autoridad y maltrata a la iglesia? No. La Biblia nos presenta a Cristo como un esposo amante y un esposo que cuida y protege su iglesia, que la amó tanto. Y aunque esta iglesia no lo merecía, la amó tanto que dio su vida por ella. Y ese es el modelo para los esposos. Y el modelo para las esposas, ¿qué es? La sumisión de la iglesia. Ahora nos preguntamos, ¿actúa la iglesia independientemente de Cristo? La respuesta debería ser no. Aunque en la realidad algunas iglesias actúan independiente de Cristo cuando no tienen en cuenta su palabra y empiezan a actuar como piensan, como quieren, de acuerdo a los modelos que ven, de acuerdo a la última moda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la iglesia no debería actuar independientemente de Cristo. Cristo estableció su palabra, Cristo estableció su forma y así nosotros deberíamos caminar. Así como la iglesia respeta, y cuando la iglesia entiende esta es palabra de Dios y dice no, esto lo vamos a hacer porque es palabra de Dios, de la misma manera la mujer debe estar sujeta a su esposo porque reconoce el liderazgo de su esposo. La iglesia está dando órdenes a su esposo, está hablando la iglesia mal de Cristo, la iglesia está gritándole a Cristo. Definitivamente no, tampoco, y se vería obviamente muy grosero, ¿no? Que la iglesia esté pretendiendo dar órdenes a Cristo, que la iglesia esté pretendiendo gritar a Cristo. No, se vería muy mal. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Aunque hay iglesias que sí pretenden dar órdenes a Cristo, hay iglesias que inclusive gritan a Cristo, le ordenan a Cristo hacer cosas, pero eso no debería ser así, ¿no? Por eso es que el modelo es la relación entre Cristo y la iglesia. La iglesia debería ser que estar sujeta a Cristo, a su palabra, y hacer todo lo que su palabra dice, ¿no? Las esposas deben estar sujetas en todo, dice el verso 24. Deben estar sujetas en todo. Así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Entonces no es una sujeción parcial, no es de que la mujer se va a sujetar solo en algunas cosas que le conviene, sino en todo. La única excepción para no estar sujeta a su esposo sería que a alguna situación en la cual implique una desobediencia clara y expresa, escrita en la palabra de Dios a Cristo. No vale eso de que a tu esposo me dices esto, pero a mí Cristo en la intimidad me dice esto. No, eso no vale. Tiene que ser un mandato expreso, bíblico. Por ejemplo, el esposo les dice, mujeres, ¿sabes qué? Miente por mí en esta situación. Entonces ahí la mujer que va a decir, mira, lo siento, la Biblia es clara cuando dice que no debemos mentir. Entonces yo, perdóname, pero te honro, te amo, te quiero, pero no voy a mentir por ti, no voy a deshonrar a mi Dios, a mi Señor por ti, ¿no? Ahí se aplica que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero nuevamente recalco el hecho de que la única excepción son estos mandatos expresos, bíblicamente establecidos y claramente establecidos en su palabra. No vale el hecho de que yo pienso, yo creo, Dios me habló y por eso es que lo que tú me dices yo no lo voy a hacer. No. Tiene que ser que
un mandato expreso establecido en las escrituras y que estén ahí, ¿no? Escritas justamente en la palabra de Dios, cuando alguien pueda decir, no, yo no me voy a sujetar a eso, porque claramente la palabra de Dios dice ello. Pero por lo demás, por todo lo demás, mujeres deben estar sujetas a sus esposos. Nuevamente, dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Recordemos que el contexto de esto, ¿qué es? La llenura del Espíritu Santo. Eso quiere decir, mujeres, para poder ser sujetas necesitan ser, ¿qué? Llenas del Espíritu Santo. Porque no resulta fácil, definitivamente. No resulta fácil para nadie someterse a otras personas. No resulta nada fácil. No resulta someterse en el colegio, en la universidad, a las autoridades, aún en el trabajo, no resulta fácil, ¿no? Siempre nuestra carne va a tender a ¿qué? A rebelarse. Pero el hombre lleno del Espíritu Santo, como hemos dicho, el hombre controlado por el Espíritu Santo, puede sujetarse a las diferentes autoridades que vamos a tener en nuestras vidas. Y dentro del hogar, ya habíamos dicho, es más difícil todavía mantener justamente una forma de vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Y a las esposas que les dice, sujétense a sus esposos. Y las esposas dirán, oh, qué difícil, eso es imposible, no se puede. Sí se puede. Y no por ustedes, sino porque la mujer que se deja controlar por el Espíritu de Dios, la mujer que se deja llenar por el Espíritu de Dios, va a poder someterse bíblicamente a su esposo. Entiendo y entendemos todos que después de la caída de Adán y Eva, después del pecado, para ninguna mujer va a ser fácil someterse a su esposo. Sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué a su esposo? Porque es más fácil someterse a su jefe, es más fácil someterse al pastor de la iglesia. Sí, es más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué? Porque conoces de tu esposo, conoces sus defectos, conoces sus fallas, conoces sus malos pensamientos, conoces su forma de pensar, conoces todo. Y puede llegar a un punto en que puedes decir, ¿cómo yo me voy a sujetar a una persona así? Por eso es que es difícil. Y por eso es que solo la mujer llena del Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no está mirando al esposo, sino está mirando a Cristo. Está mirando a Cristo y está entendiendo que es el modelo, que es el orden que Dios estableció y que si yo quiero hacer la voluntad de Dios, voy a sujetarme a mi esposo. Por tanto, no importa el esposo que tengas, el tipo de esposo que tengas, el someterte a tu esposo, el hablar con respeto a tu esposo, el honrar a tu esposo, es algo sobrenatural y solo con la llenura del Espíritu Santo lo vas a poder hacer, ¿no? Solo siendo controlada por el Espíritu de Dios lo vas a poder hacer. Ahora, esposos, recordemos que al mirar estos versículos y poniéndonos también nosotros en esa posición, ya para la mujer le es difícil el poder mantenerse sujeta a nosotros. Debemos preguntarnos, ¿nosotros estamos haciendo más fácil o más difícil este proceso para nuestras esposas? ¿Estamos haciéndole más fácil o más difícil el sujetarse a nosotros? Porque es muy diferente decir, por ejemplo, mi amor, ¿podrías por favor alcanzarme el agua que tengo sed? Por ejemplo, es una forma de pedir algo diferente a, hey mujer, pásame esa agua, de una vez. ¿No? Es totalmente diferente, ¿no? En la primera, de la primera manera hacemos más fácil la sujeción de la mujer. En la segunda, obviamente, la mujer va a tener que superar muchas cosas para poder sujetarse a eso. Y no por ser mujer, recordemos, si nos trataran así en el trabajo de la misma manera, sería más fácil que nuestro jefe nos diga, ¿sabes qué? Por favor, necesito estos informes ya para esta noche. Es totalmente diferente a que venga gritándonos el jefe y diga, oye, inútil, necesitamos este informe ya. Entonces tendríamos que superar muchas cosas. ¿Para qué? Para sujetarnos a este jefe. Entonces, de la misma manera, esposos, ya la sujeción es difícil. Y nuestras esposas están luchando contra sí mismas, contra el pecado que hay en su carne para poder sujetarse. Nosotros, ¿le vamos a hacer más fácil o más difícil la tarea? Pregúntale a tu esposa. Pregúntale a tu esposa si le estás haciendo más fácil la tarea de sujetarse a él o no. Porque a veces podemos llevarnos sorpresas cuando les preguntamos a nuestras esposas. Y en el siguiente video veremos qué es lo que nos toca a nosotros ahora como esposos. Pero adelanto,
¿no es cierto? Debemos tratar a nuestras esposas con amor, con respeto, con sabiduría. Y así, cuando lo hacemos bíblicamente, les va a ser mucho más fácil sujetarse a ellas. Esposos y esposas, tenemos que analizar nuestras vidas, examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Esta generación necesita ver ¿qué? Matrimonios sólidos. Esta generación necesita ver matrimonios que actúen conforme a la palabra de Dios. Esta generación necesita ver matrimonios que vayan de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Por tanto, necesitamos meditar en lo que nos toca a nosotros. Si somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, lo vamos a poder hacer. Y necesitamos mirar en lo que nos corresponde a nosotros. Esposas, esténse sujetos a sus propios esposos. Hagámoslo por amor a Cristo. Háganlo por amor a Cristo, porque su voluntad sea hecha. Háganlo por amor a sus esposos. Háganlo por amor a sus hijos, a sus hijas, que están viendo el modelo, cómo es que la iglesia se sujeta a Cristo. Seamos genuinos y hagámosle ver el verdadero patrón bíblico del matrimonio a nuestros hijos. Que el Señor les dé la sabiduría y las fuerzas para poder hacerlo. Amén. Si este video fue edificante para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video y puedas compartir con otros también este video para que puedan conocer la palabra de Dios. Si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal en YouTube para que puedas recibir más mensajes como este. Amén.